Rachel Webb nació el 14 de julio de 1992. 4 días después, Rachel comenzó a llorar sin descanso y a rechazar la leche. Cuando sus padres la llevan a revisión médica, su pediatra nota que está perdiendo peso. Después de su primera semana de vida, Rachel pierde contacto con su entorno. De acuerdo con su padre, sus ojos están abiertos, pero ella simplemente no está ahí. Días más tarde, Rachel cae en coma. Los médicos no saben lo que le sucede, pero la clave para resolver el misterio está en el olor de su orina. Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast que prefiere sus hotcakes con mermelada. El día de hoy me acompaña la bióloga molecular Eunice Hernández, que me sugirió que habláramos de la enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple. No lo estamos inventando, así se llama. Bienvenida, Eunice, gracias por acompañarme. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Mikey, muchas gracias. Estoy muy complacida por estar aquí. No, gracias a ti por sugerir el tema. Y cuéntame cómo se te ocurrió el tema, dónde escuchaste que la pipí podía oler a jarabe de maple. Me parece que no solo es la pipí, sino como el olor de la persona tal cual, o su... ¿cómo se le...? Lo que vulgarmente le decimos el humor. El humor, claro. Casualmente una vez fue algo súper random donde conseguí un libro, trataba sobre una científica forense. Okay. Es una novela de ficción, pero que me atrapó totalmente, se llama Postmortem y es de Patricia Cornwell. Okay. No quiero spoilearlo, es muy bueno, pero sí algo que me gusta de los libros es que involucra cosas que son reales, como técnicas o enfermedades, y eso es lo que me atrapa. Y bueno, ahí aparece. Y también porque durante la universidad, en clase de genética, una profesora nos dejó como que hacer una chica investigación y jamás pensé que eso sería real. Y también el día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Fa Buñuel. Fa es psicóloga, mamá, maestra de inglés y el día de hoy me enteré que también le hace al macramé. Bienvenida, Fa. Hola, sí, de todo un poquito. Porque no eres millennial si no tienes 3 trabajos, ¿no? Sí, exacto. No en todos pagan del todo bien, pero pues se le hace la lucha. Bueno, entonces imagínate que un día estás con tu bebé y de repente empieza a oler chistoso su pipí y su pipí huele a algo que te es muy familiar que llevan los hotcakes que se llama jarabe de maple. Mira, o sea, paréntesis. Sí hay momentos en que la pipí del bebé huele como distinto. Uh-huh. Ojalá oliera como a jarabe de maple. Ajá. Realmente lo desearía. Pero sí, porque huele muy feo. Hay días que como que dices, ay, sí tomó como más lechita de lo normal. Ok. Bueno, ahorita hoy te vas a dar cuenta de que igual no quieres que tu bebé tenga una pipí que huele así. Bueno, sí, tienes razón. Ok, entonces, resulta que existe una enfermedad que se llama la enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple, que en inglés se abrevia MSUD o Maple Syrup Urine Disease. Y vamos a usar esa abreviatura todo el episodio para que no te me vayas a perder, porque pues, es más fácil decir MSUD a decir maple. Ok, entonces vamos por partes. La MSUD es un trastorno del metabolismo de los aminoácidos, los componentes esenciales de las proteínas. Normalmente, cuando hablamos de proteínas, lo que te imaginas... Carne, pollo. Exactamente, comida. Ajá. Igual, la clara del huevo, los champiñones, Pero las proteínas son más que una manera de volver deliciosa una quesadilla, además del queso, porque las quesadillas llevan queso. Obviamente, siempre. No entra discusión. Exacto. Y la proteína también es más que un polvo para ponerse bien mamado. Las proteínas son la mano de obra de todas las células. Si la célula quiere intercambiar sustancias con el exterior, utiliza proteínas. Si la célula quiere modificar su estructura, utiliza proteínas. Incluso cuando la célula tiene que autodestruirse porque fue invadida por un virus, hay proteínas que le ayudan a suicidarse. Todas las proteínas de nuestro cuerpo se construyen usando como ladrillos 20 aminoácidos. Y esos aminoácidos se pueden acomodar en miles de combinaciones distintas. Eunice, ¿nos puedes explicar un poquito así de básicamente cómo se construye una proteína? Bueno, para que se pueda construir como debe de ser, claramente debemos de tener un exón correctamente.
porque si no, no se va a poder armar, no se va a plegar. Cada aminoácido va haciendo cadenas más largas cada vez más y por cada aminoácido se lleva a cabo una hidrólisis y para que se pueda hacer el plegamiento también se llevan enlaces disulfuro y todo eso. Y si tiene mutaciones, puede que ni siquiera llegue ni a armarse, a ensamblarse o a funcionar. Exactamente. Nuestro material genético está muy relacionado con cómo se construyen las proteínas. Todas las proteínas de nuestro cuerpo se construyen usando como ladrillos 20 aminoácidos y esos aminoácidos se pueden acomodar en miles de combinaciones distintas. De estos 20 aminoácidos, 10 son esenciales, quiere decir que hay que obtenerlos de los alimentos, y los otros 10 los podemos fabricar nosotros. Son los que te hacen aprenderte en la prepa, ¿no? Ajá, exactamente. Que yo no sé por qué les hacen aprenderse eso en la prepa. Digo, yo estuve en Covach, no era como tan exigente. Sí, recuerdo que en biología sí como que era, apréndete los 20 y cuáles son los esenciales y cuáles no. Entonces, ¿y para qué? Ni siquiera me acuerdo de 2, o sea, no me acuerdo. Pero sí recuerdo que era como, no, te los tienes que aprender. Yo creo por eso los borré, los bloqueé por completo. Sí, pues que la verdad, yo siento que hay cosas que te las aprendes porque les encuentras un uso. Pero pues, ándale, uno en prepa es así como que, oh, wow, mira cuánta proteína tienen mis chetos, o yo qué sé. No, pues no. Bueno, las proteínas representan más o menos el 11% del peso corporal y son la principal mano de obra de la célula, pero como todo por servir se acaba, tenemos que reciclar constantemente las proteínas. Entonces las proteínas pues sirven para lo que tienen que servir y después pues ya pues hay que tirarlas a la chingada. Ok, va. Me encanta mi lenguaje súper científico. Ahora, estas proteínas pues se tienen que reciclar básicamente, se rompen y los aminoácidos se reutilizan para formar proteínas nuevas y también se pueden usar como fuente de energía. Entonces las proteínas están hechas como de Legos. Ok. Imagínate que un día construyes con tu Lego, no sé, un carrito y dices, ya no quiero que sea un carrito, y desarmas el carrito y puedes usar esos mismos Legos para construir otra cosa. Ok, va. Entonces, las proteínas son algo similar. Pero el asunto es que imagínate que te pudieras comer los Legos, entonces eso estaría muy chido. Hoy con mermelada, pues más. Normalmente la energía la obtenemos de los azúcares y las grasas, pero en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, comenzamos a destruir proteínas para convertir los aminoácidos en energía. Y el primer paso para lograr esto es quitarle al aminoácido la parte de amino. En la bioquímica, el grupo amino es una parte de la molécula que contiene nitrógeno. Este nitrógeno no nos sirve para generar energía, entonces hay que eliminarlo. Y el nitrógeno se elimina por la pipí. O sea, por eso la pipí huele como huele. Tiene cosas con nitrógeno. Ajá. Una vez eliminado el grupo amino, nos quedamos con la parte de ácido. Los ácidos derivados de los aminoácidos se conocen como ácidos orgánicos porque su molécula tiene carbono. Y entonces, pues según la química, todo lo que tiene carbono es orgánico. Entonces, tú puedes abrir un restaurante orgánico y puedes vender plástico y llantas porque el plástico tiene carbono, claro. Las llantas son orgánicas. Entonces, pueden entrar a su dieta paleo. Sobrevalorado esta onda de los orgánicos. O sea, todos somos orgánicos. Ok, toda esta introducción, aunque parezca muy ñoña, que sí lo es muy importante para el tema de la MSUD. El defecto que ocurre en la MSUD, la enfermedad de orina con olor a jarabe de maple, por si acaban de llegar, es la incapacidad de una persona de procesar 3 aminoácidos de los 20 que existen: la leucina, su hermana la isoleucina y la valina. Este impedimento se debe a la ausencia de una enzima o una proteína que procesa estos 3 aminoácidos. Una enzima es como una tijera de moléculas. Las va cortando y las va haciendo más pequeñitas y las va procesando más eficientemente. Entonces imagínate, volviendo a los Legos, que tuvieras una máquina que le quita a los Legos, que te desarma tu carrito pedazo por pedazo. Entonces tu máquina en una parte le quita las llantas y en otra parte le quita el chasis y en otra parte y así, ¿no? Y entonces se supone que esa máquina son las enzimas lo que lo va descomponiendo. Exactamente. Ok, va. Cuando la enzima falla, comienzan a acumularse estos 3 aminoácidos, pero se ha determinado que el aminoácido que provoca más problemas es la leucina. La leucina, en condiciones normales, la obtenemos de la dieta, cuando comemos alimentos que tienen mucha leucina. Cuando llega mucha leucina a la sangre, las células crecen y mejoramos la manera en que regulamos el azúcar. O sea, la leucina es como chida.
Es muy importante en la alimentación de personas de edad avanzada y con enfermedades crónicas, porque se supone que cuando comen mucha leucina, mejoran la masa muscular. O sea, todas las personas cuando envejecemos, cuando tú y yo seamos viejos, vamos a perder masa muscular. Ok. ¿Y en qué alimentos puedo encontrarla? La leucina se encuentra sobre todo en como los frijoles y las lentejas y cosas así. Ok. La verdad es que está en muchos lados. Entonces, pues, todo bien con la leucina, todos la queremos mucho, siempre le decimos no cambies, vales mil. Y en condiciones de estrés, cuando se requiere gastar más energía de la habitual, la leucina también nos ayuda. Y lo hace al degradarse porque así podemos usar sus moléculas para obtener energía. Entonces la leucina aparte se sacrifica por el equipo. Ok. El primer paso para usar esta energía es quitarle a la leucina su grupo de nitrógeno, que ya dijimos, y se convierte en una sustancia que se llama ácido cetoisocaproico o KIC. Vamos a dejarlo en KIC. KIC. Ok, y entonces, las personas con MSUD tienen una enzima que evita que se procese el KIC. Entonces, la leucina llega así de, bueno amigos, creo que necesitan energía, entonces pueden destruirme, úsenme. Y se le quita la primera parte, que es el nitrógeno. Los aminos, ajá. Y luego, ya sin el nitrógeno, se queda ese KIC. Y entonces la célula ya no sabe qué hacer con estas personas. Es como que, oigan, ¿y la tijerita para cortar esto? No la encuentro, no sé dónde está. Y entonces, pues, imagínense que esta línea de producción se atora y entonces empiezan a llegar muchos leucinas que se les quita el amino y KIC, entonces se les empieza a llenar el changarro de esta sustancia. Y entonces todas estas piezas se empiezan a juntar y a juntar, y no podemos reiniciar las máquinas y los empleados empiezan a entrar en pánico y se empiezan a aventar desde las ventanas y todo está en fuego. Bueno, o sea, lo último del fuego tal vez no. No tanto. Ok. Entonces la cosa es que se está acumulando esta cosa, este ácido. En el cuerpo de las personas con MSUD, la leucina y sus dos fieles amigas, la valina y la isoleucina, y sus derivados, comienzan a acumularse en el cuerpo, y el primer mecanismo de defensa del cuerpo es deshacerse de las sustancias, eliminándolas por la orina. Que esto pasa con muchas sustancias, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes, que tienen su diabetes muy descontrolada, tiran azúcar en la pipí. Claro, ¿no? Y me acuerdo que cuando estuve trabajando ahí haciendo mis primeros pininos en un laboratorio, decían que muchísimo antes la olían y sabían si tenían glucosa o no, qué tan alto era la probabilidad. Y yo, ok. Entonces, ay, sí, no manches, señor. No manches, pero qué asco. O la probaban, creo que hasta la tomaban y era, ¿por qué haces eso? Porque así eran antes, así le hacían los griegos. Los griegos decían, se supone, no me acuerdo, o sea, ahí sí tendría que investigarlo. Pero según yo, la diabetes es una enfermedad como muy viejita y el nombre diabetes mellitus significa sifón de miel o como chorro de agua de miel. Entonces, tengo entendido que se sabe eso de que de que la pipí es dulce porque sí la probaban. Pero así como desde tiempos súper... Qué desagradable. Era orinoterapia en los tiempos. No, y luego inventaron la orinoscopía. Y entonces agarrabas el frasquito de pipí y lo ponías a la luz. Y así, oh, sí, claro, esta pipí tiene algo, no sé qué. Entonces, pues sí, o sea, así hemos descubierto muchas cosas. Afortunadamente no hemos sido nosotros los que han tenido que probar la pipí. Gracias a Dios. La leucina, que es la que se acumula principalmente, es la que básicamente da todo el problema. Y entonces en algunos países la MSUD se le conoce como leucinosis, o sea, como acumulación de leucina. Ya, sí tiene su propio nombre. Ajá. En Francia, por ejemplo. De hecho, en Francia le dicen la leucineuse. Continuando con la analogía de la fábrica, los empleados han decidido comenzar a tirar por la ventana tantas piezas como pueden. Y estas sustancias, derivadas de los aminoácidos, se concentran en la pipí y le dan el olor dulce característico del jarabe de maple. ¡Guau! Además de comparar el olor con el del jarabe de maple, algunas personas dicen que huele a curry. No sé si has probado el curry. Sí.
Yo no sé a qué huele, sé que existe, sé que va en la comida india, pero nunca me he agarrado un bote de curry. Y lo has olido. Ajá. Dicen que huele a azúcar quemada o caramelizada. Dicen que huele a saborizante Maggi, patrocínanos. O a semillas de fenugreca, que son comunes en la región del Mediterráneo, donde no es muy común el jarabe de maple. Se reemplaza. Ajá, exacto, está curioso porque es como si tú llevaras, no sé, salsa a un lugar donde no existe la comida picante y les pidieras a la gente de ese lugar que te describiera a qué huele o a qué sabe. Ajá, exacto. Entonces estaría interesante como saber a qué lo comparan. Sí, cómo lo perciben y para ellos qué es similar a lo que pues para nosotros es como súper normal. Exactamente. Por ejemplo, ya ves que los gringos le dicen a la comida picante le dicen hot. Pues sí, porque se siente literal caliente como la lengua y la boca. Ajá, exactamente. Wow, sí. Eso está chido. Bueno, aunque la enfermedad fue descrita en 1954, fue hasta 1999 cuando un grupo de investigadores del Instituto de Química de los Alimentos de Frankfurt, en Alemania, descubrió que el olor de la orina se debía a un compuesto llamado sotolona, que es derivado de la isoleucina, la hermana de la leucina. Al final del artículo donde mencionan esto, dicen que efectivamente la sotolona está en el jarabe de maple comercial, y entonces el nombre de la enfermedad le dio al clavo, como dicen los científicos serios. Entonces, o sea, sí está bien que se llame así. No estaban equivocados. Ok, pero entonces vamos a regresar a 1954 y a conocer al personaje, al héroe de este episodio, que es John Menkes. John Menkes nació el 20 de diciembre de 1928 en Viena, Austria. Su familia era de origen judío y su padre, abuelo y bisabuelo habían sido médicos. Entonces, imagínense la presión a la hora de escoger carrera, ¿no? Sí, ni siquiera creo que le hayan preguntado ¿qué quieres estudiar? Ajá. Not. Ahí no hay opción. Ajá, sí, ahí está el consultorio, como en muchos casos. Sí. Que yo pienso que creo que abogado y doctor son como con lo que más se suele presionar a la gente, ¿no? Claro, nadie te va a decir, tu abuelo, tu bisabuelo y yo estudié psicología, ahora tú tienes que estudiar psicología. No conozco ni un caso así. No, ni yo. Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí alguna vez me contaron que uno de mis bisabuelos o sea, un familiar relativamente lejano había sido músico de trompeta. Ajá. Entonces, no creo que haya sido como que, oye, ¿y ya has pensado en dónde vas a conseguir tu trompeta? Las expectativas están puestas de que seas trompetista, no. Ajá. No me veo siguiendo la carrera de mis papás. De mis papás, claro. Sí, es como pero... Oye, pero ¿pudo llamarse la enfermedad de Menkes? Es que el asunto con John Menkes es que es tan chido que aparte de que describió esta, tiene una enfermedad aparte con su nombre. Bueno, los Menkes mayores habían tenido clases con discípulos de grandes figuras como el patólogo Carl von Rokitansky, que describió un síndrome de ausencia del útero, y además este señor, nada más y nada menos, fue quien le hizo la autopsia a Beethoven. No, pues puro señor importante. Espera. El abuelo de Menkes tuvo como profesor a Theodor Escherich, el pionero en el concepto de las enfermedades provocadas por bacterias. Que tiene una bacteria en su honor, la Escherichia coli, que es muy famosa por darle diarrea. Exacto, no, y aparte se usa es un modelo muy importante para biología molecular y qué vergüenza, no saber cosas tan importantes. Mira, mientras sepas que el organismo existe y para qué se usa, da igual quién lo describe. O sea, esas cosas nada más le interesan a gente ñoña como uno. Sin embargo, el abuelo de Menkes no era muy fan de Escherich y de hecho se quejaba de su trabajo diciendo, cito, cocos, ahora todo es culpa de los cocos. Como diciendo, este señor le echa la culpa de todas las bacterias. Ajá. No, pues el pobre hombre sí tenía como unos zapatos muy grandes que llenar. Uh-huh. ¿Te acuerdas del reflejo de Moro? Sí, claro, cuando se cae. Y como que... Bueno, no se cae, como que hace que se cae. Ajá, pues el abuelito de Menkes también fue alumno de Ernest Moro. El reflejo de Moro, si alguno de ustedes no ha visto un bebé recién nacido, haga el experimento, es muy divertido. No lo hagan, con cuidado. No lo hagan. Como mamá, agarran con cuidado al bebé. No pasa nada, es por la ciencia. Agarran al bebé, le agarran sus manitas, sin agarrarle la cabecita, y así muy suavecito lo dejan caer sus manitas. Entonces el bebé va a ser como un reflejo,
va a ser un comportamiento de que va a intentar como agarrarse. O sea, como que va a extender sus bracitos como queriendo agarrarse. Entonces eso se llama el reflejo de Moro. Pueden buscarlo en YouTube y ver un video sin necesidad de exponer a ningún recién nacido. Como un Está tip. bien. La capitana aburrida ya dijo que mejor lo busquen en YouTube. A lo mejor no tienen un bebé por ahí. También les estoy Sí, entre haciendo. sus cosas, ¿no? En Así sus como, curiosidades no encuentran uno. sí. YouTube siempre nos Con salva. audífonos, teclado. No Cargador. hay bebés. No hay Ajá. bebé, sí. ¿Y es el mismo o es diferente de cuando le presionas la manita y la Y lo cierra? cierra. O los piecitos. Es diferente el reflejo, pero tiene el mismo principio. O sea, son reflejos que les llamamos primitivos, porque los tienen los bebés muy pequeñitos y conforme el niño va creciendo y va madurando su sistema nervioso, los pierden, porque ya pueden hacer cosas más complejas, por así decirlo. Se van independizando. Algo así, exactamente. Oye, no, pues sí, mucho personaje muy guau de la élite de la medicina. Así es. A ver, aquí hay otro. También conoció a Theodor Meitner, que describió la participación de los núcleos basales en los movimientos involuntarios. Si tienen duda de esa situación, en el episodio 3 de la enfermedad de Huntington platicamos de eso. También conoció al infame doctor Krafft von Ebing, que Krafft von Ebing, fue el que estableció la idea de que la homosexualidad es una enfermedad. Ese también lo checaste aquí con Isa, ¿no? Con Zeus Silva. Ajá, sí. Así es. Platicamos de él en el episodio donde está Zeus, es el 14. Ok, entonces la neurología estaba naciendo y creciendo alrededor de los Menkes. Los Menkes mayores, su abuelo y su padre, no tenían mucho interés en la neurología. Hans Menkes, el papá de John Menkes, relató que pudo haber entrado a las clases de Sigmund Freud, pero que no entraba porque no era obligatorio. Guau, lo tuvo y lo dejó ir. Ajá, así como que, ay no, ese viejito, no, qué flojera. Ese cocainómano, ¿qué? Las lecciones que sí eran obligatorias eran las de Julius von Wagner-Jauregg, que fue ganador del premio Nobel por descubrir uno de los primeros tratamientos para la sífilis. Eran todas unas celebridades. Sí, o sea, ellos como tal no eran celebridades, pero conocieron y estuvieron en el momento en que muchas ciencias estaban naciendo y muchos individuos. O sea, es como si un día llegara alguien y te dijera así como que, yo tuve una vez una clase con Watson. Sí, era un señor. Entonces, ¿what? O que llegara, no sé, traspolándolo a cocina, que un día dijeras, ay, sí, yo una vez tuve una clase con un tal Gordon Ramsay, pero quién sabe quién era ese güey. Una de las razones que podrían explicar la falta de interés del Dr. Menkes padre en el crecimiento académico es que cursó sus primeros años de medicina al final de la Primera Guerra Mundial. Se graduó en 1922, justo en el momento de mayor pobreza e inflación para los países que perdieron la guerra. El padre de Menkes tuvo que dedicarse a ser dentista para sostener a su familia. Se agüitó un poquito. Ajá, pues sí, dijo, tal vez Alemania deje de existir en un par de años. John nació en diciembre de 1928, como ya dijimos, y a los 9 años tuvo que dejar Austria, ya que el 11 de marzo de 1938 ocurrió el Anschluss, que es la anexión de Austria a la Alemania nazi. Entonces, el ambiente de su país estaba volviendo demasiado hostil contra los judíos, y la familia de Menkes optó por escapar a Irlanda unos días antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ese rollo del Anschluss está bien heavy, porque, o sea, las tropas nazis entraron a Austria así como triunfales. Ajá. Y todo el mundo les echaba porras. Y dicen, digo, yo no estaba ahí, pero los recuentos históricos dicen que agarraban a los judíos, así los sacaban de sus casas y ahí los linchaban o los golpeaban. O sea, sí se puso bien rudo. Súper bestiales. Entonces apenitas de chiripa alcanzaron a salir. Sí, de hecho. Menkes relata en su autobiografía que todos los miembros de su familia que permanecieron en Austria eventualmente fueron asesinados por el régimen nazi. Wow. En su estancia en Irlanda asistió al Wesley College junto al escritor George Bernard Shaw. También en esa época de su vida retomó sus raíces como judío practicante. Menkes describe lo siguiente, cito: empecé a aprender hebreo y a leer la Torá. Fue en ese momento en que supe que había perdido a mi familia, a mi hogar y mi lengua. Entonces, sí le afectó mucho, digo, sí, como qué a muchos fuerte, judíos. Claro. La familia Menkes finalmente emigró a los Estados Unidos, donde John conoció a su primera mentora, la doctora Blanche Bobbitt, su maestra de química de la prepa.
La doctora Bobbitt inspiró a Menkes a obtener una licenciatura en química y una maestría en química orgánica, que serían esenciales para su práctica médica más adelante. Entonces, en Estados Unidos, si tú quieres estudiar medicina, primero tienes que tener otra carrera. ¿Es neta? Porque, sí, o sea, de hecho, para estudiar medicina y para estudiar derecho, Ajá. tienes que tener un grado como de licenciatura, que allá es el bachelor, o el bachelor, como se pronuncia. Tú No, eres la el maestra de inglés, bachelor ¿no? está perfecto. Bachelor. Ok, gracias. Bachelor. Oye, no Tú eres la sabía maestra de inglés, yo no. eso. Sí, sí, por eso, no sé si te has fijado que en Grey's Anatomy están súper No rucos. he visto Grey's Anatomy. Perdóname. Bueno, o sea, se Te supone que ya fallé. tienen... Sí, me doy cuenta. Se supone que ya tienen como... O sea, apenas terminaron la carrera y ya tienen como 27 años, 26. O sea, porque tienes que echarte Una carrera antes. Ujú. No, si así aquí terminan bien, digo, sin ofender, un poquito más grandes que el promedio, no te pases. Sí, No, pues sí les tiene que gustar mucho. sí, sí, porque aparte depende de... Bueno, ya no sé si se sigue haciendo, pero hasta donde yo supe, depende de lo que de lo que estudies. O sea, es como qué tantos puntos vale para que entres a medicina. Ah, o sea, tampoco puede ser cualquier cosa. Ajá, depende de la universidad. O sea, hay algunas que te dicen, con que tengas el bachelor, Ya, entras, si pasas el examen. clases, ajá. Pero hay otros que te dicen así como que, no, pues es que me trajiste una licenciatura en artes. Y esa no ¿Qué vale. mierda es esto? Ajá, Como en exactamente. cualquier lado, la neta. ¿Eh? No es cierto, no es Entonces, cierto. yo no fui, que queda en el récord. Yo aprecio a los artistas. No, yo también, claro. Yo les convido de mi comida cuando puedo. Qué amable Ujú, sujeto. ya sabes, yo siempre apoyando el arte, soy como un mecenas. Entonces el primero se fue por la química y Ujú, luego ya la medicina como tal. ajá, exactamente. En 1948, Menkes comenzó su carrera de medicina en la escuela Johns Hopkins de Baltimore, que ahorita es como muy nalga. En aquel entonces, Walter Dandy y Edward Walker eran las grandes figuras de las neurociencias en Johns Hopkins. Eran famosos porque habían descubierto un síndrome congénito donde falta una parte del cerebelo. O sea, el niño nace sin un pedacito del cerebelo, Ajá. un pedazote. Y esa enfermedad, hasta la fecha, se le llama la malformación de Dandy y Walker. Entonces eran así como wow. Wow. Sin embargo, Dandy había muerto en 1945, o sea, poquito antes de que él entrara, y Walker, en palabras de Menkes, no tenía tiempo que perder en estudiantes. Pero el destino llevó a Menkes a tener clases con el doctor Frank Ford, que, reitero, es Frank Ford, no Frankfurt, No, Frankfurt. era una salchicha, Okay. sino un peculiar neurólogo que usaba un traje oscuro gastado y casi siempre manchado con comida. Conozco muchos científicos importantes y no importantes a mi alrededor que pasan la vida así. No hay que sentirnos. De hecho, cuando yo estaba en la carrera siempre traía manchas de café en mi bata. ¿No eras el típico que traía en la bolsita derecha algún snack? Para las emergencias. Siempre traía galletas, siempre traía pan, siempre traía lo que tú quieras. Qué saludable, doctor Noriega, qué saludable. En el examen final de neurología, Ford puso 10 viñetas con las descripciones de pacientes y les pidió a los alumnos que dieran el diagnóstico. Entonces les puso así como, paciente 1, tiene esto, esto y esto y esto. Díganme qué tiene, y así, ¿no? Total que al final del examen nadie pudo responder las preguntas de Ford, y cuando los estudiantes se acercaron para saber las respuestas del examen, Ford les dijo, cito, bueno, doctores, francamente yo tampoco tengo la menor idea de qué le pasa a esos pacientes. Son mis pacientes y no sé qué decirles. Todavía no existía Ayúdenme. Google. Ajá, exactamente. No lo podían No existía googlear. Google, pero tenías a tus alumnos. Claro, explótalos. Uh-huh. Menkes mencionó que ese evento marcó su vida como un primer acercamiento al misterio de la neurología. Una vez terminada su carrera, en 1952, Menkes inició su residencia en pediatría en el Hospital para Niños de Boston, que hoy en día también es como muy muy famoso. En Boston comenzó a interesarse por la cardiología pediátrica, pero pronto se dio cuenta que realmente no le gustaba. Encontraba más interesantes las clases del profesor Richmond Payne, donde discutía la función de los nervios y su trabajo sobre la dislexia.
En 1954 se encontraba en la sala de hematología pediátrica con William Pfeffer, que era su compañero residente, cuando tuvieron a un paciente recién nacido que rechazaba la alimentación, no respondía a los estímulos y estaba vomitando constantemente. La madre del bebé le mencionó a Menkes que 2 de sus hijos habían fallecido previamente por una enfermedad similar y que ambos presentaban un olor extraño en la orina que su hija, que estaba sana, nunca tuvo. Entonces ahí como que Un foquito. fue el primer... Red flag. Ujú. Exactamente. Pero qué observadora, qué mamá tan observadora, no cualquiera hace eso. O sea, a veces cuando uno tiene que cambiar a un bebé, creo que aguanta la respiración, lo hace rápido y listo. Pero qué observadora. Es un crédito para esa señora. El bebé enfermo también tenía ese olor peculiar en la orina y en el sudor, que es lo que tú decías, es el humor. No, y aparte no me imagino un bebé así, o sea, sé que los bebés a veces los hueles y huelen dulcecito, bonito, limpiecito. Claramente cuando los limpian, pero no puedo imaginar el olor de la enfermedad en un bebé. Yo tuve así una vez la oportunidad de tener una muestra así frente a mí de un bebé con enfermedad de orina con olor a jarabe de maple y sí huele, de verdad te juro que sí huele al jarabe de maple, pero lo que es muy curioso es que te da el olorcito de jarabe de maple e inmediatamente después te da un olor como amargo. Okay. Entonces es muy curioso. Digo, yo en mi mentalidad como mágica, digo, es como si te estuviera avisando que está mal. Nunca hay que menospreciar nuestro sistema, Exacto. nuestro Sí, olfato, claro. Nos ha salvado por milenios de años. Evolución le dicen. Así es. Sí, por ejemplo, es más probable que tú pruebes un sabor amargo a un sabor dulce. O sea, para que tú pruebes una sustancia amarga, necesitas una concentración más chiquita que para probar algo dulce. Y eso es evolutivo porque las plantas venenosas producen sustancias amargas. Entonces luego las detectas y dices, no. ¿No? Peligro. Y Adiós. guacareas. En defensa propia. El bebé enfermo, poco después de eso, comenzó a tener crisis convulsivas y cayó en coma. Peter Hearst, otro residente, comenzó a recolectar la orina del paciente para determinar cuál era ese olor tan particular. Y entonces agarraron un pañal y Menkes agarró el pañal y fue preguntando así a todas las personas del hospital, se los daba a oler y le decía, ¿a qué huele? No manches. Y entonces la gran mayoría le dijeron, huele a jarabe de maple. Pero lo que Menkes dice en su autobiografía es que algunos doctores que no eran de Estados Unidos, sino que eran como del Mediterráneo, de Italia, bla, 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 le decían, huele a fenugreca, que es lo que mencionamos al principio. ¡Guau! Ah, ya, pero porque lo relacionaba con lo de su cultura, con sus alimentos. Exactamente. Y entonces fue así, Menkes se quedó así, ¿huele a qué? Y ya le explicó. O sea, ok, tiene sentido. Después de tener esta primera pista, Peter Hearst y John Menkes acudieron al laboratorio de Louis Fischer, autor del libro de química orgánica que Menkes usó durante su maestría. Le pidieron permiso al Dr. Fischer de comparar olores de diversos compuestos con su muestra de orina. Entonces llegaron al laboratorio del doctor y le dijeron, doctor, tenemos un problema. Y el doctor ya les dijo, ¿qué pedo? No, pues queremos saber qué onda con esta pipí. Ajá, y entonces le dijeron, ¿podemos oler sus frascos? Y se fueron así, abriendo frascos y oliéndolos. Cosa que yo pienso que no es muy segura, ¿qué tal que olían algo peligroso? Yo sé, y no, imagínate, en la actualidad, en plena pandemia, estar oliendo las cosas es muy peligroso. Menos mal no estaban en una situación igual. Sí, o sea, pero son químicos, ¿no? O sea, ¿qué tal que...? Cianuro. Claro. Y ahí quedaba el doctor Menkes. Entonces, lo que hicieron para acelerar el proceso fue que Menkes agarró de los de la A en adelante y Hearst empezó de los de la Z. Y afortunadamente encontraron rápido un candidato en el frasco que decía ácido málico. Afortunadamente no llegaron no al cianuro. llegaron en algo tan peligroso. Sin embargo, Menkes diría después de esto, cito, fue una de las muchas veces que una de mis ideas resultó estar equivocada. Finalmente, el paciente falleció y no pudieron determinar la verdadera sustancia que se estaba acumulando en la orina. Pero ya tenían una pista. Pero, o sea, esa señora ya había tenido varios hijos con la misma enfermedad. 2, y este era el tercero.
y una niña que estaba sana. Y que no tenía esos síntomas. Ajá, y que su pipí no olía así. No, la doctora Pamela hubiera estado encantada de checar ahí qué onda. Ah, sí. Aún así, Menkes y Hearst publicaron un reporte de su nueva enfermedad, entre comillas, en 1954, y la llamaron, cito, disfunción cerebral progresiva acompañada de una sustancia inusual en la orina. Me encantan los nombres que le ponían. No sé, entre más largo es más peligroso para ellos o qué está sucediendo. O no. Entre más largo es porque le entienden menos. No, pues no dice nada. No. Es como, pues es que ya sabes que nos encanta. Pues hay algo ahí, pero pues sabe. Pero no sabemos qué es. Bien paletosos. Uh-huh. Una vez concluida su residencia en pediatría, Menkes comenzó a dedicarse a la psiquiatría infantil. En ese tiempo fue reclutado por la Fuerza Aérea y se le envió a Newfoundland, en Canadá. Cuando regresó, decidió que no tenía la paciencia necesaria para la psiquiatría infantil y mejor se pasó a la neurología. Que eso estaba chido en esos tiempos porque, o sea, ya tenías tu título de pediatra y entonces si te querías subespecializar en algo, pues podías brincar a donde se te antojara. ¿Y ahorita ya no es así o qué? No, ahorita ya haces el examen, entras a la subespecialidad de, no sé, por ejemplo, cardio o neuro o lo que quieras y ahí te quedas o renuncias y vuelves a presentar para otra. Y antes no era tan estricto porque pues había menos especialistas. Ah, ok. La decisión fue influenciada por su antiguo profesor Frank Ford, quien le dijo que su conocimiento de química le serviría más en el campo de la neurología. En 1957 entró al Instituto Neurológico de Nueva York, donde fue el segundo residente en aplicar para el programa de 3 años, solo después de Elizabeth Decker. Ese programa como que se aprecia mucho de que su primera residente fue una mujer. Ah, ok. En esta ocasión, su mentor sería Sidney Carter, quien alentó a John en su interés por la química, y cuando por fin en 1957 llegó otro niño con orina con olor a jarabe de maple, Carter se encargó de conseguir un lugar para montar un laboratorio de química para Menkes con tan solo $35 de esos tiempos, que ahorita han de valer como $400. Oye, pero tengo una duda. Apareció entonces otro niño, sin estigmatizar ni satanizar ni a nadie contra ninguna cultura o ninguna... no puedo decir raza porque no considero que se le llame raza, pero tengo entendido que muchos judíos la padecen. Sí, la verdad es que muchas personas de origen judío en general tienen más riesgo de muchas enfermedades genéticas, pero curiosamente la enfermedad de orina de jarabe de maple es más frecuente en otro grupo religioso, pero en el siguiente episodio vamos a platicar justamente de eso. Ah, perfecto. Menkes después mencionó que mucho del equipo era prestado o tal vez robado. Tal vez. Como dato curioso, el laboratorio de Menkes estaba dentro del laboratorio de patología de Abner Wolf. Y uno dirá, ¿y quién es Abner Wolf? Bueno, pues Abner Wolf fue el patólogo que estudió el cerebro de Einstein después de que muriera. Wow. Uh-huh. No, te digo que este señor se codeaba con sí, puro con pura grande. superestrella, sí. Sí, wow. Nada de cosas menores. El laboratorio fue suficiente para que Menkes identificara las sustancias en la orina como ácidos orgánicos de cadena ramificada, y esos ácidos orgánicos solo pueden venir de 3 aminoácidos, la valina, la leucina y la isoleucina. 2 reportes posteriores, de 1959, uno del Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres, que es como el hospital de niños más chido de Londres, Ajá. y otro del Centro Médico Bellevue de Nueva York, por parte del Dr. Joe Dancis, confirmaron que la enfermedad se debía a la acumulación de estos aminoácidos. Una vez descubierta la enfermedad, comenzaron los esfuerzos para saber de dónde vino y a dónde va. Pero eso lo vamos a explorar en la segunda parte de este episodio. Me vas a dejar con la duda. Porque claro Sí. que no me voy a poner a investigar. Quiero escucharlo de ti. ¿Quieres ver si es cierto no, lo que investigué? Y luego hacer el fact check después de escucharlo. Exacto, después. Ay, te odio tantísimo. ¿Por qué? De todos modos lo Porque vas a vas a oír. dejar con la duda. Ah, sí, es la idea. Bueno, entonces, en el siguiente episodio vamos a platicar de qué sigue o en qué están con esta enfermedad. Y sobre todo, quizá vamos a enterarnos de tal vez de dónde vino. Recuerden que las imágenes referentes al episodio están en Instagram. No olviden picarle al botón de seguir en Spotify, dejarnos una reseña de 18 estrellas en Apple Podcast, también un comentario en Instagram contándonos a qué huele su pipí. Y nos escuchamos en el próximo episodio.
Mientras tanto, estén atentos a sus fluidos corporales y sigan pensando en grande. Pueden encontrar a Fátima en Instagram, pero les voy a dejar el user para que sea una sorpresa. Qué oso que justo en este momento estás haciendo esto, Miguel Ángel. Luego les Qué contamos horror. por qué. No me van a tomar con la seriedad que Que merezco, deberían, pero sí, bueno. ya sé. Pero bueno, muchas gracias, Fat, por No, un estar. gustazo, qué padre. Muy Bye. interesante. Bye.